Ahí está. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra entrevista más desde Tener Pocos Minutos. Hoy estamos con un estudiante del Instituto Oviedo de León, Guanajuato. Se llama Jorge Vázquez Vega, quien nos acompañará en esta entrevista y tratará de resolver algunas dudas que, bueno, algunos nos surgen por ahí por algunas situaciones problemáticas precisas de este instituto. Él es de la Ciudad de México, sin embargo, viaja a León y renta un cuarto de estudiante pues, para poder estudiar en este instituto. ¿Cómo te encuentras, Jorge? Antes que nada, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, y muy contento de estar hoy contigo. Mucho gusto. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues antes de comenzar esta entrevista, quisiera decir que la intención era pues hablar precisamente en el Instituto Oviedo. Sin embargo, ha surgido una problemática que hoy está en boca de tantos y ¿por qué no? Vamos a comenzar de eso y poco a poco iremos abordando otras cuestiones que a mí me parecían pues curiosas respecto a esta escuela, más que nada. Entonces te preguntaría, ¿cuál ha sido el impacto tras la noticia de que el Instituto Oviedo pues, ha corrido a algunos profesores, entre ellos Manuel González, si mal no estoy, quien tenía el vínculo hasta España con Gustavo Bueno Sánchez, y, y que bueno, que también no les ha dado respuesta a los estudiantes pese a que han estado pagando sus colegiaturas? Eh, ¿Cómo fue el impacto para Jorge cuando te das cuenta de esta noticia? No, bueno, muy triste realmente. En realidad esta escuela, esta facultad, porque es la Facultad de Filosofía de León que está anexionada al Instituto Oviedo, Uh -huh, ha pasado por muchas crisis, ¿no? uh -huh, Crisis de carácter institucional y académico, ¿no? Y uh esta -huh, sin duda ha sido la más fuerte de todas porque uh se -huh. nos notifica de manera informal a los alumnos Claro, el cierre de la facultad, ¿no? Entonces el sí, cierre. para mí constituyó un golpe tremendo, ¿no? Desde el punto de vista tanto personal como académico, ¿no? Eh, y sí, realmente se nos notificó de manera informal, si no se ha emitido ningún Uh -huh. oficio de carácter burocrático que nos notifique el cierre de la facultad. Si esto lo supimos de manera prácticamente indirecta a través de los profesores Uh -huh. de la facultad, ¿no? Y hasta la fecha, pues el Instituto Oviedo no ha dado respuesta, los directivos del instituto no han dado respuesta a esta problemática, ¿no? Entonces estamos prácticamente en la cuerda floja, en vilo, ¿no? Se hizo un reportaje por parte de Noticieros Televisa para cubrir la noticia del cierre. Algunos de Sí, mis compañeros peregrinaron en pequeña comitiva a causa de la contingencia que estamos viviendo ahora y pese a ello no ha habido respuesta todavía, ¿no? Entonces sí. sí, por supuesto es una situación complicada y bastante difícil, supongo, para ustedes que son los estudiantes. Tú me mencionas que tú vas en sexto semestre y Así que hay es. otros estudiantes que ya están en octavo semestre, es decir, estaban a punto de titularse y que sin Sí, así embargo, es. pues no hay, parecen luces, no hay, como tú lo dices, un decreto oficial por parte de los directivos que precisamente aclare si estas personas se les va a entregar su título sí o no. Que de hecho, lo que estaba viendo en ese reportaje, que algunos comentaban, seguramente serán tus compañeros o conocidos, decían que lo que querían era que las generaciones que ya estaban hasta la fecha hoy, pues que terminaran su proceso, porque habían invertido pues ya en las colegiaturas y más aparte, pues ¿quién quiere desperdiciar 3 años de su vida, 4? Vaya, Así es. sin que se le notifique con un título de filosofía, que para eso se estudia, ¿no? Para, a Así final de es. cuentas, aprender y, bueno, en todo caso, pues estudiabas en tu casa, pero también un título, pues es el que te va a brindar la institución a la que tú le estás pagando, precisamente. Claro. Y sin embargo, pues no hay notificaciones, por lo visto, de esto. Eh, y yo quisiera preguntarte aquí con todo esto, y quizás saliéndonos un poquito del tema, ¿cuál fue la motivación de Jorge para ir desde la Ciudad de México? Bueno, para los que son de otros países, les contaré, tampoco es que esté tan cerca ni tampoco tan lejos, pero sí que, por ejemplo, en la UNAM y otras universidades en la Ciudad de México, pues también se cursa filosofía. Sin embargo, tú decides ir hasta León, Guanajuato. ¿Cómo fue?
que te surgió ese interés? ¿Recibiste alguna invitación? ¿Viste alguna notificación en redes sociales? No sé, se me ocurre. ¿Alguien hizo la invitación puntual? No sé, por favor. Pues en realidad esta facultad está, como se ha dicho muchas veces, aunque solo de palabra, está inspirada en el sistema filosófico de un filósofo español que se llama Gustavo Bueno, que es el Sí, sí, materialismo sí, filosófico. Entonces el claro. programa de estudios de esta facultad estaba basado en su obra, ¿no? Y yo era seguidor ya desde hace varios años, desde los 15 años tuve contacto con la obra de Gustavo Bueno, y para mí constituyó una gran noticia que se fuera a abrir una escuela basada en su pensamiento, ¿no? En México. Entonces efectivamente esa fue la motivación principal, porque yo estaba estudiando filología grecolatina en la UNAM. Y precisamente a raíz de que se hizo la noticia de que se iba a abrir esta facultad, pues decidí quemar todas las naves y apostar por la sí, matricularme en esta facultad. Yo me enteré de la existencia de la facultad o de que se iba a abrir por, por un video que está en el canal de la Fundación Gustavo Bueno, en YouTube, donde se anuncia precisamente esto, la apertura de una facultad de filosofía anexionada al Instituto Oviedo en León, Guanajuato, ¿no? Yo me enteré y el proyecto parecía todo lo serio que un proyecto de esta naturaleza exigiría, ¿no? Pero digamos que eso era más bien una apariencia, por utilizar el lenguaje clásico, ¿no? Era más bien una apariencia que te apresaba sí, te seducía, pero realmente en el fondo después resultó que el asunto era bastante endeble, ¿no? Tanto desde el punto de vista académico como institucional, ¿no? Y pues enos aquí, a raíz por tomar malas decisiones, efectivamente. Ok, a mí me interesa bastante esto que dices. Yo te preguntaría, mm, si es que encontraras, que me parece que sí, pues una carencia hasta antes de esto, vaya que esto ya es no una carencia, es una catástrofe, ¿no? Pero hasta antes de esto, si encontraras una carencia, ¿será a nivel burocrático, será a nivel académico, curricular? ¿Qué fue lo que sientes que no te llenó del todo en ese sentido la escuela? Bueno, a nivel académico, la verdad es que la escuela empezó bastante bien. En un principio, el director de la facultad era Ismael Carballo, no sé si tú sepas de él. Mm, Bueno, es un no, no. discípulo de Gustavo Bueno, Ok, mexicano. ok. Eh, eh, También estaba el doctor Íñigo Ngay, que se ha Ah, sí. dedicado sobre todo a cuestiones de etología, el proyecto Gran Simio, etcétera, ¿no? Cuestiones de filosofía de la ciencia. Ujú, Y estaba el doctor José Manuel Rodríguez Pardo. Bueno, Íñigo Ngay fungía como jefe de investigación, el doctor Rodríguez ujú, Pardo fungía como jefe de estudios, ujú, y realmente el nivel académico con ellos pues era magnífico, ¿no? En efecto, sus clases eran intachables, ¿no? Después, prácticamente fuimos sufriendo varios cambios en términos de la plantilla de profesores, pero, por ejemplo, actualmente hasta hace muy poco, la plantilla de profesores ya era completamente distinta. También la dirección de la facultad le fue cedida al doctor Armando Quesada, que él es mexicano, egresado de la Universidad de Guanajuato. ujú. Y académicamente no podíamos quejarnos, en efecto, porque ellos son especialistas cada uno. Bueno, la nueva plantilla de profesores eran especialistas cada uno en su en una rama de la historia de la filosofía, la grecolatinidad, podemos decirlo así, la medievalidad, la modernidad, Ujú, cuestiones de filosofía del lenguaje, fenomenología. Es decir, desde el punto de vista académico, los contenidos eran irreprochables, ¿no? Pero es cierto que desde el punto de vista burocrático, institucional, todo hacía aguas desde hace ya bastante tiempo, ¿no?
Y los propios profesores tuvieron que sufrir esto también, porque tampoco era culpa de ellos, ¿no? Realmente es una cuestión de fondo que viene desde el propio nacimiento de la institución. A mí me surge bastante esta duda, Jorge. Espero puedas responderla. Exactamente qué materias veían. Es decir, precisamente la universidad era materialismo filosófico o de pronto se tocaba idealismo, se tocaba Kant, se tocaba a Hegel. No sé, no sé voy a decirlo así, como filósofos aparte y no como el materialismo filosófico lo ha explicado, ¿no? No sé si me explico. Es decir, Sí, no, claro, claro. Sí, la intención de la escuela era precisamente materialismo filosófico total, o si había cavidad pues para otras ciencias que después me dices que sí, pero de principio es lo que te pregunto, cuando inicias. No, de principio el programa estaba enteramente basado en la filosofía de Gustavo Bueno. El propio programa de estudios, por ejemplo, del primer semestre, las materias que llevábamos eran filosofía de la filosofía, y en esa materia, por ejemplo, la tomamos con el maestro Ismael Carballo, que era también el director de la institución. Se utilizaba bibliografía de Bueno, no solamente de Bueno, por supuesto, porque ya sabemos que el que solo sabe podríamos reconvertir la frase del que solo sabe de medicina, no, ni eso sabe, pues el que solo sabe de Gustavo Bueno ni siquiera eso sabe, ¿no? Entonces, la bibliografía era muy amplia, pero sí que las materias estaban concebidas para que se les diera un tratamiento a la materia desde el punto de vista de la filosofía de Bueno, ¿no? Y eso efectivamente fue así hasta la partida pues del doctor Rodríguez Pardo, del doctor Ongay, del maestro Ismael Carballo, etcétera, ¿no? Cosa que de algún modo yo valoré en su momento y después, y de hecho lo sigo valorando, no como algo del todo negativo, porque claro. Yo creo que este proyecto lo que delata es que el plantearse una facultad de filosofía asentada en un sistema filosófico, como es el de Gustavo Bueno, pues es un proyecto que puede hacer aguas en cualquier momento por la propia estructura por el tipo de proyecto, quiero decir, ¿no? Porque evidentemente para entender la obra de Bueno, pues es necesario tener una formación en historia de la filosofía previa, y no solo en historia de la filosofía, en otros saberes, ¿no? O sea, saber cuestiones elementales de física, de matemáticas, de historia, etcétera, ¿no? Se necesita ser una especie de polímata de algún modo, ¿no? Y esto, precisamente, las clases basadas en ese programa de estudios mancaban de esto, ¿no? Entonces, cuando la nueva plantilla de profesores llega, pues nos dimos cuenta de algún modo que esa formación, bueno, esto al menos yo ya lo contemplaba desde antes, ¿no? Pero es cierto que esa formación era imprescindible y sin ella no se podía entender nada, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, desde la escuela de Gustavo Bueno, algunos de sus acólitos o de sus herederos actuales hacen un desprecio por filósofos como Kant, por ejemplo, o como Hegel, es decir, se dice que Kant es pura metafísica, Kant es un filósofo rancio al que no hay que prestar atención, que es un puro cuento chino, en fin, esto sabido de sobra, ¿no? Estas manifestaciones altisonantes de esta naturaleza, pero no, realmente se revelaba que esa formación y la lectura rigurosa de esos clásicos era imprescindible, ¿no? Para el entendimiento de la obra de Bueno. Entonces, por ese lado, pues, no sé si he contestado a tu pregunta, he divagado un poco. No, Sí. Está perfecto, está muy bien. De hecho, sí, era mi duda. Sí, es algo que me había preguntado justamente un amigo que también estudia filosofía, pero en España, en la UNED, y él precisamente me hacía esta pregunta, ¿no? De qué estará pasando en México, si es que allá se está totalizando el materialismo filosófico, si se le está dando apertura a otros filósofos, y si esto tiene de alguna otra forma, como me decía mi amigo, es que a nosotros sí nos enseñan en algunas clases, pero a partir de lo que dijo bueno de tales filósofos y no de lo que dijeron en sí mismos los filósofos, ¿no? Tú dices que de pronto, pues sí, hubo un cambio de estructura en el cual algunos profesores ya eran especialistas, no necesariamente en el materialismo filosófico, ¿no?
sino en otras áreas. Yo te preguntaré esto, igual quizás tendrás que poner palabras que no estén en tu boca, pero yo te preguntaré lo siguiente. Eh, ¿Cómo viste tú que lo tomaron tus compañeros cuando hubo este cambio de estructura donde de pronto ya no era tan materialismo filosófico, sino que ya era un profesor experto en fenomenología de Husserl, no sé, que era un profesor experto en la metafísica de Kant, no sé, se me ocurre. ¿Cómo lo Sí, tomaron sí. tus compañeros cuando notaron este cambio? Bueno, algunos de ellos sí que se decepcionaron, ¿no? Porque al menos algunos de ellos sí habían ingresado en la facultad con con el mismo deseo de estudiar la obra de Bueno con todo lo rigurosamente posible, ¿no? Entonces, Sí. cuando se produce efectivamente este cambio, pues muchos quedaron desazonados, ¿no? Pero, bueno, sin embargo, eran fieles de todas maneras al proyecto, ¿no? Porque al parecer no se había, aunque la plantilla de profesores que tenía conexión directa con la Fundación Gustavo Bueno había desaparecido, el contacto con gente de la Fundación no había quedado cortado del todo, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado acudieron a la facultad Vicente Chuliá, que se dedica a cuestiones de filosofía de la música, ¿no? Y Tomás García López, que acaso sea el discípulo más viejo de Bueno, acudieron a la facultad, ¿no? Y incluso se acaba de publicar un anuario de filosofía de la música por parte tanto de la fundación como de la facultad. Entonces, las relaciones no se habían cortado del todo, pero sí que mis compañeros advirtieron, aquí creo que puedo hablar por ellos y si no, pues que me disculpen, ¿no? Advirtieron que el vínculo que supuestamente se iba a tener la facultad con el sistema de Bueno había quedado en puras palabras, ¿no? Es decir, en, en meras relaciones o conexiones más bien con la fundación de carácter fantasmagórico, creo yo, porque realmente no tenía ningún vínculo institucional, ¿no? O sea, es decir, sí acudía gente de la fundación, pero esto no modificaba en nada. Es decir, por ejemplo, los eventos, las charlas que fue a dar, por ejemplo, Vicente Chulia, pues realmente no había gente externa al círculo de la facultad, ¿no? Es decir, más gente que se hubiera interesado por el evento, si acaso dos o tres personas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que mis compañeros también se decepcionaron al haber advertido esto, ¿no? Wow, wow, bastante interesante todo lo que mencionas. Yo te haré la siguiente pregunta. ¿Cómo sería actualmente ya con la situación que estás viviendo tú como estudiante en el Instituto Oviedo? ¿Cómo consideras que sería el desarrollo del materialismo filosófico en México? Porque de pronto a mí me hacen esta pregunta también, que si en México cómo veía las cosas. Le dije, bueno, seguramente alguien del Instituto Oviedo lo verá mejor que yo. Yo, no obstante, sí conozco aproximadamente tres, cuatro personas que conocen a Gustavo Bueno, que lo han leído, no sé si enteramente, pero sí lo han leído, y que no necesariamente son del Instituto Oviedo. Yo te haría esa pregunta. ¿Tú cómo consideras el desarrollo del materialismo filosófico en México ya con esta situación que de por sí va de quiebre, ¿no? O al menos parece eh, que es totalmente, pues, maligna, que es algo que va a dañar a lo que se pretendía, ¿no? Que era esto, la difusión de la obra de Gustavo Bueno y el aprendizaje de otros tantos alumnos. ¿Cómo consideras entonces que sigue este desarrollo? Yo pienso que el desarrollo es muy pobre y los desarrollos que hay padecen en ocasiones de un escolasticismo o de un dogmatismo realmente ¿Mm? que no hace honor a la obra de Bueno ni a su Ok. figura. Y esto creo que no es tampoco culpa de los estudiosos de Bueno, simplemente que, como te decía hace rato, el perfil del estudioso de la obra de Bueno, pues es el perfil de un polímata prácticamente, de un versado en historia de la filosofía, al tanto de las ciencias del presente, ¿verdad? Como se dice, al tanto de las cuestiones políticas, necesitas tener prácticamente
sí, una capacidad y además una capacidad de análisis filosófico con una finura y una sutileza que realmente pues no se encuentra debajo de las piedras, ¿no? Claro. Entonces, y además pues Bueno acaba de morir apenas en 2016, ¿no? Es decir, yo pienso que las consecuencias de la obra de Bueno se verán solo, es decir, no las veremos nosotros, son a escala del siglo, digámoslo así, ¿no? Y sí, yo creo, o sea, como ocurrió cuando murió Spinoza, por ejemplo. La obra de Spinoza no es entendida a cabalidad, por ejemplo, sino hasta el siglo XX, si queremos decirlo así, ¿no? O sea, en el siglo XIX, en el siglo XVIII y XIX, lo que se entiende es la parte primera de la ética, ¿no? Por ejemplo, y ni digamos las obras, el Tratado Teológico Político, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hace falta que los tiempos maduren para esto. El desarrollo yo lo veo pobre, realmente. Ok, no, no, perfecto. Una respuesta muy, muy buena la que mencionas. Eh, bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué es lo que tú esperas del Instituto Oviedo justamente actualmente por lo que está pasando? ¿Cuál es tu espera? ¿Cómo crees que van a reaccionar y qué es lo que quisieras que ellos hicieran a partir de esto? Bueno, yo a nivel personal yo no espero nada, ¿no? Es decir, la Wow. esperanza, la diuturna enfermedad de la esperanza que decía Sor Juana, ¿no? Sí, no, trato de estar libre de esa enfermedad, pero es cierto que al nivel de mi deseo, pues efectivamente quisiera que la institución continuara, ¿no? Y podernos titular en ella, efectivamente, ¿no? Todos los que estamos ya matriculados ahí, aunque no se abran nuevas generaciones. Eh, eso es lo que podría decirte al respecto. Bueno, Jorge, pues muchas gracias y no sé si quieras decir unas últimas palabras para la gente que nos verá desde España o incluso para tus compañeros, no sé, algo que quisieras comentarles por esta situación tan problemática. No, pues nada, a mis compañeros de la facultad, pues que digamos, forza, ¿verdad? Es decir, que se Sí, sí. mantengan, que mantengan la firmeza y me ha dado mucho gusto realmente platicar contigo. Ojalá podamos en alguna otra ocasión hacer otra sesión con temas Claro, menos asiagos, ¿no? claro, Y claro. pues te agradezco mucho por el espacio, Alejandro. Muy bien, Jorge, que estés bien. Hasta luego. Gracias. Igualmente, hasta luego, Alejandro.